transmutación. Transmutar ya vimos que significa la transformación de un núcleo en otro totalmente distinto, pero ahora depende de dos situaciones. Cuando se da en forma espontánea, porque acordarse que siempre el núcleo padre, que es el que va a emitir, liberar radiación, busca su estabilidad, como es en forma espontánea se llama transmutación natural. Siempre aquí no hay inducción para la transformación, sino que se produce en cualquier momento en la naturaleza. Y siempre la emisión, ustedes tienen que anotar la partícula que se libera o se emite siempre en el producto al lado del núcleo hijo. Pero también existe otra que es inducida, que es en forma artificial, que es producida por el hombre, que se llama transmutación artificial. ¿En qué consiste? En que para que el núcleo padre pueda transformarse en un núcleo hijo, producir esta ecuación, esta reacción nuclear, se tiene que bombardear a este núcleo padre con una partícula. ¿Cuál partícula puede ser? Puede ser alfa, beta, el protio, que es el protón, H11, el deuterio, que es el D, H12, el tritio, que puede ser H13, y el neutrón, que se escribe con la N, un 0, porque solamente tiene un neutrón. Por lo tanto, acordarse que el A me da el valor de los neutrones, por eso está anotado arriba como coeficiente, no tiene ni protones, no tiene electrones, solamente el neutrón. Cualquiera de estas partículas pueden bombardear a este núcleo padre de tal manera que pueda reaccionar, liberar partículas también, porque está inestable, y formar otro núcleo totalmente distinto que sería el núcleo hijo. ¿Cómo ustedes detectan si es artificial o natural? Porque siempre el artificial, en el reactivo, hay una partícula que está produciendo un bombardeo, una inducción, para que este núcleo padre se pueda dividir y formar otro distinto. Veamos un ejemplo. Tenemos en este caso al nitrógeno con Z7A14 que fue bombardeado por una partícula alfa. En el momento de la producción del núcleo hijo vimos que se formó el oxígeno con un Z8 y una 17 más la liberación de un protio o de un protón. En este caso no podemos determinar con certeza qué partícula es la que se libera. ¿Por qué? Porque esto no se está haciendo en forma natural, sino que está inducida. Entonces tienen que especificarles a ustedes con qué partícula se va a bombardear o qué núcleo padre es el que se va a utilizar, y tienen que determinar a partir de la reacción o el núcleo hijo o la partícula que se liberó. ¿Cómo se anota la transmutación artificial? Primero anotan el núcleo padre y luego, entre paréntesis, se anota la partícula que va a bombardear, en este caso al núcleo padre, y la partícula que se liberó después de ese bombardeo, las dos partículas entre paréntesis, y luego el núcleo hijo, que es el que se formó. Analicemos lo que hemos estudiado de las ecuaciones nucleares y sus respectivas transmutaciones en algún desarrollo de algunos ejercicios. El primer ejercicio dice: escriba la ecuación nuclear balanceada e identifique la especie X. Primero, ¿qué podemos concluir? Que tengo dos especies. Acordarse que la primera es la que va a bombardear a mi núcleo padre y la segunda es la que se libera luego de la transmutación. Por lo tanto, el primer ejercicio es una transmutación artificial, está inducida para estabilizar ese núcleo padre. Entonces, colocamos primero la ecuación nuclear que implica, tendríamos X más el protón, que en este caso es 1, 1, acuérdense que es el protio. Después el núcleo hijo, que en este caso es el carbono 612, más la partícula liberada de esta inducción, que sería el alfa, más el alfa 24. Buscamos el X. Acordarse que aquí tenemos que sumar, porque ya en el producto tenemos ya la reacción completa. Tengo 6 más 2 son 8. Por lo tanto, en el reactivo tengo un Z1. Entonces, en la tabla periódica tengo que buscar el elemento que tiene Z7, por 7 más 1 da 8. Y si ustedes se fijan, es el nitrógeno
que tiene un Z7, que es el constante. Ahora, veamos cómo determinamos el A, dependiendo del producto que es el que ya está dado. 12 más 4 son 16. En el reactivo ya tengo 1, por lo tanto el A de este elemento es 15. Más, copio lo demás, y verifico. 7 más 1, 8, 6 más 2, 8, 15 más 1, 16, 12 más 4, 16. Por lo tanto, el núcleo padre en este caso es el nitrógeno 15. Así es la respuesta. ¿Ya? Nitrógeno entonces 15. Acuérdense que es el A el que ustedes colocan aquí, porque el Z nunca va a variar porque es propio del nitrógeno que su Z sea 7. Entonces, es redundar en colocar el valor que ya es constante por naturaleza propia. Sigamos con el segundo ejercicio. Dice el núcleo padre, que es el aluminio, 1327, más el deuterio, que en este caso es el elemento, en la partícula que va a bombardear al aluminio, y el deuterio, acuérdense que se escribe 1, 2, flecha, se liberó una partícula alfa, que sabemos que es 2, 4, más mi elemento hijo, el núcleo hijo, que es el que no sabemos. ¿Cómo lo determinamos este hijo? A través de los reactivos que están dados. Entonces, anotamos 1327 más el deuterio y veamos. 13 más 1 son 14. Ya tengo 2 en los productos, por lo tanto tengo que buscar un elemento en la tabla periódica cuyo Z es 12. Y vemos que es el magnesio. Magnesio 12. 12 más 2, 14. 13 más 1, 14. Arriba tengo 27 más 2, 29. Y ya tengo 4, por lo tanto, tengo que colocar 25 más 4 serían 29. ¿Cuál es el núcleo hijo entonces que se formó después que el aluminio fue inducido a través del deuterio? Se formó el núcleo hijo magnesio 25 con la liberación de una partícula alfa. Veamos un segundo ejemplo. Dice, ¿cuál es la partícula liberada al transmutar el cesio 137 a bario 137? Primero, acuérdense que se les da el elemento que va a transmutar, que va a cambiar, que va a transformarse en otro distinto. En este caso es el cesio, y el valor siempre el que tienen ahí es el A, 137, porque ustedes en la tabla periódica busquen el Z del cesio y se van a dar cuenta que es 55. Veamos aquí, dice cuál es la partícula liberada. Significa que el cesio, para transmutar a este núcleo hijo bario, no necesitó una inducción ni un bombardeo. Eso se hizo de forma natural, por lo tanto la transmutación es natural. ¿Eso qué significa entonces cuando escribimos la reacción? Que inmediatamente colocamos una flecha, porque esto se hizo en forma espontánea. Ahí está la diferencia con la artificial. Entonces aquí anotamos el bario, que ya nos dan el 137, que es el A, y lo buscamos en la tabla periódica y vemos que su Z es 56. Pero nos están diciendo que la partícula es la que se liberó. Entonces, si tengo 56 y aquí tengo un número inferior, eso significa que la partícula liberada es un beta. ¿Por qué? Porque 56 menos 1 da 55 y 137 más 0 da 137. Respuesta correcta, el beta es el que se liberó. Analicemos cómo desarrollamos el siguiente ejercicio. Dice, ¿con qué partícula hay que bombardear al uranio 238 para formar el núcleo neptunio, NP239, con la liberación de una partícula beta? ¿Qué pasa primero? Que hay un bombardeo de por medio del núcleo padre, por lo tanto es una transmutación artificial. Eso significa que tengo que anotar al lado del núcleo padre la partícula que va a producir la transmutación, la transformación del padre al hijo. Entonces aquí colocamos el núcleo padre, que es el uranio 238, es el valor de A, porque es el que puede variar en 1 o 2 unidades. El que nunca varía es el Z, en este caso el Z del uranio es 92, más la partícula que va a bombardear el uranio para transmutar, para transformarse en otro núcleo distinto, que es el núcleo hijo. En este caso, el núcleo hijo es el neptunio, cuyo A es 239 y el Z es 93, constante.
más se liberó una partícula beta. Entonces, 93 menos 1 me da el 92. Entonces, como es una transmutación artificial, hay 6 posibilidades de partículas que pueden bombardear. El alfa, el beta, los 3 isótopos del hidrógeno más el neutrón. Entonces ustedes, de acuerdo a esa información, tienen que buscar una de las partículas que sirve como proyectil para bombardear este núcleo, que tenga, en este caso, un Z, un valor 0 abajo. Y si ustedes se fijan en la lista, es el neutrón. Entonces, colocan el neutrón, que no tiene ni protón ni electrón. ¿Y por qué es 0? Porque ya tenemos 93 menos 1, es 92, 92 más 0 es 92, y arriba tengo 239, y aquí tengo 238, entonces sería 1 el valor que tendría arriba. Desarrollemos el siguiente ejercicio, también aplicando transmutación. ¿Qué núcleo se forma al bombardear el paladio 106 con una partícula alfa, liberándose un protón, que es, acordarse, el protio, el primer isótopo del hidrógeno? ¿Qué me están preguntando aquí? El núcleo que se forma, es decir, el núcleo hijo, después que al paladio, que es el padre, ha sido bombardeado por un proyectil o una partícula, en este caso que es alfa. Entonces, ¿cómo escribimos la ecuación? Ponemos primero al paladio, cuyo A es 106, y ustedes busquen en la tabla periódica y van a ver que el Z del paladio es 46, que fue bombardeada por un alfa, que es el 24, y me produjo, en este caso, la liberación de un protón, que acuérdense que es 1, 1, más el núcleo hijo, que es el que vamos a determinar ahora, de acuerdo a los valores de Z y A y de los reactivos. En este caso tengo 42 más 2 son 48 y ya tengo 1. Por lo tanto, ustedes en la tabla periódica buscan el Z que sea 47. Y en este caso es la plata, 47, de tal manera que 47 más 1 da 48. Y buscamos el valor de A, entonces 106 más 4 son 110. Ya tengo 1. Entonces el A de la plata en este caso es 109. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el valor constante siempre es el Z, pero puede variar. Si ustedes buscan, en este caso, la masa de la plata no va a ser 109, puede ser 109, 110, antes o después del valor. Por eso es que se especifica siempre en este tipo de transmutaciones el valor de A, que es el que siempre puede variar en 1 o 2 unidades. Veamos finalmente en este tipo de ejercicios cómo podemos desarrollar el siguiente planteamiento. Dice, escriba la reacción del hierro 56 al bombardearse con un núcleo de deuterio, formándose el núcleo de manganeso 54 más una partícula alfa. Primero, como hay un bombardeo con una partícula, es una transmutación artificial, está inducida. Entonces, primero colocamos el núcleo padre, que es el hierro. El A es 56 y si ustedes se fijan en la tabla periódica, el Z de hierro es 26. Va a ser bombardeado con un deuterio, que es el segundo isótopo del hidrógeno, H12, y se va a formar el manganeso con un A54 y cuyo Z en la tabla periódica da 25 más la liberación de un alfa. Veamos si está bien los valores. 26 más 1, 27, 25 más 2, 27, 56 más 2, 58, 54 más 4 son 58.